anexo al peligro personas está orientado a qué sucede cuando estas personas que pueden estar contagiadas se cogen la cara luego de haber estornudado. Cogen los materiales, las máquinas, pulsan los botones, abren las puertas, abren los caños, cogen las barandas, entre otras. Entonces, estas personas que hemos identificado como peligros pueden hacer que otras circunstancias también sean peligrosas, y básicamente va a ser el contacto que van a tener estas personas con los diferentes materiales. El nuevo peligro que vamos a identificar entonces son básicamente el de la infraestructura a nivel de materiales, objetos, maquinarias, pulsadores, barandas, manijas, asas de puertas, entre otros. Este tipo de materiales se convierten ya en peligro, y no en peligro por el hecho de que nos vayan a lastimar, a cortar, a chancar, a quemar, sino por el hecho de que se convierten en fuentes potenciales de contagio. ¿Qué tiene que suceder con este peligro, que puede ser la maquinaria, el pulsador, la baranda o la manija, para que nos genere la infección? Yo puedo tener la baranda siempre perenne o constante conmigo, pero si es que no entro en contacto con la baranda, no se genera el contagio. Usted puede tener, y en realidad en seguridad y salud, usted puede tener la situación más peligrosa del mundo, pero siempre que el trabajador no entra en contacto, la situación peligrosa no se va a materializar, ya sea en un accidente o en que el trabajador adquiera una enfermedad. Entonces, acá el elemento peligroso relacionado con esos materiales es el contacto con los materiales. Si el trabajador tiene instrucciones claras de poder minimizar el contacto, eso va a ayudar a que se minimice la probabilidad. Si tienes procedimientos adecuados de limpieza y desinfección, se va a reducir también la probabilidad de que el trabajador se pueda contagiar o pueda tener una infección respiratoria producto de esta enfermedad del COVID-19. Entonces, el peligro está orientado netamente a los materiales que pasan a ser fuentes potenciales de contagio. Y esa situación que se tiene que dar para que esos materiales generen el contagio es el contacto con estos. Hay que reducir en la medida que sea posible el contacto que pueda haber entre la persona y los materiales. Y si se tiene que dar el contacto, si se llegase a tener que dar el contacto, porque es parte de la actividad, es parte del giro del negocio, hacer que el contacto sea lo mínimo posible. Y ese mínimo posible esté demarcado por los lineamientos de la 239 con respecto a lo que es limpieza y desinfección. Entonces, la identificación de peligros es un análisis bastante lógico, sistemático, de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos, ¿no? De acuerdo a la realidad de nuestra organización. Si bien es cierto, he identificado el peligro y he descrito el riesgo, porque lo que hemos hecho, hemos descrito el riesgo, tenemos que definir nuestra metodología. ¿Qué metodología vamos a usar nosotros para poder hacer la evaluación del riesgo? Voy a definir la metodología. ¿Y cómo defino una metodología de per se? Puedo guiarme de las metodologías de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Hay algunas metodologías en el anexo de la ISO 31010. En el anexo de la ISO 31010, que está orientada netamente a gestión del riesgo, hay algunas metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, que podríamos usar. Sin embargo, esas son las herramientas que usted tiene. Ahora, esas herramientas, que son las metodologías, usted las tendrá que adecuar a su organización. Hay que adecuar las metodologías a la organización. Una organización que se dedique a la fabricación de un producto, no creo que sea conveniente que tenga la misma metodología que un puesto de trabajo administrativo. Mientras que en producción sí es necesario que el trabajador tenga un procedimiento con respecto al uso adecuado de una máquina, es muy difícil que realmente podamos implementarle un procedimiento adecuado de un uso de una laptop a una persona. Que lo podemos hacer, pero más que un procedimiento específico como sí lo tenemos en producción, quizás sean algunas recomendaciones, pero no necesariamente tendré que incluir ese factor de procedimientos dentro de mi evaluación como si fuera un índice más
que adiciona riesgo al índice de probabilidad. Entonces, las metodologías sí per se, si bien es cierto, hay metodologías ya establecidas, metodologías ya conocidas, usted define la metodología de acuerdo a la característica de su empresa, de acuerdo a que si hace servicios, hace productos, y también es un factor importante, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que usted tenga. La cantidad de trabajadores que usted tenga también va a ser un factor importante a considerar para efectos de poder nosotros definir la metodología que vamos a usar. Nosotros ya hemos trabajado una metodología en la sesión anterior en la cual hemos indicado que el riesgo es la probabilidad por severidad y definimos el nivel de riesgo como el índice de probabilidad por el índice de severidad. Si usted quiere reducir el nivel de riesgo, si quiere bajar el riesgo, depende de estos dos factores, la probabilidad y la severidad. ¿La severidad la podemos bajar? Imposible. Para este agente biológico al menos no. Porque el hecho de que el trabajador se contagie, la severidad del daño ya es un tema netamente personal en el trabajador. Porque habrán trabajadores que sí son considerados trabajadores de factor de riesgo o trabajadores que sean mucho más sensibles al agente biológico. Hoy en día ya no fallecen personas solamente adultas, personas de más de 50, 60 años. Hoy tenemos personas de 30, 35, 40 años que se están muriendo. Porque son mucho más sensibles a la afectación de este agente biológico. Y lamentablemente no lo sabemos hasta que nuestro cuerpo reacciona. Todos esperamos obviamente que en caso nos podamos infectar, el cuerpo reaccione de la mejor forma, nuestro sistema inmunológico pueda combatir al virus. Pero si esto no se llega a dar, lo que se genera pues es un daño a la persona que puede ir desde un malestar, una tos o puede irse pues hasta una neumonía y nos puede causar la muerte. Entonces la severidad va a ser un índice que no lo vamos a poder reducir. Donde sí podemos trabajar es en la probabilidad. Y tenemos que recordar qué es lo que busca medir el índice de probabilidad. El índice de probabilidad lo que busca es analizar las circunstancias que pueden hacer que el trabajador se encuentre en una situación que le haga daño. ¿Qué circunstancias se dan para que el trabajador sufra el daño? Una circunstancia puede ser la capacitación, por supuesto. Si el trabajador no está capacitado, es un trabajador que por desconocimiento va a empezar a acercarse a otra persona. Van a conversar juntos, van a almorzar pegados. Es un trabajador que el tema de limpieza y desinfección pues le va y le viene, ¿no? Porque el trabajador no tiene el conocimiento que a través de la limpieza y desinfección se puede hacer que la superficie sea una superficie en la cual no haya propagación del virus. Pero hay que darle conocimiento al trabajador. Entonces el conocimiento, la capacitación, es un factor que lo analizamos dentro de la probabilidad. El tiempo de exposición puede hacer que la probabilidad aumente, por supuesto. Imagínense los trabajadores que laboran en los bancos. Están constantemente atendiendo al público y pueden atender al día alrededor de 400 personas. 400 personas que entraron, cogieron el lapicero, se cogieron de las barandas, se apoyaron en el estante, conversaron contigo, de repente hasta estornudaron dentro de las instalaciones. Entonces, la exposición también es otro factor que hay que analizar. Entonces, nosotros hemos definido el índice de probabilidad y el índice de severidad. El índice de probabilidad como la probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad. ¿Qué tan probable es que se ocurra? ¿Qué tan probable es que pueda suceder? Y la severidad como las consecuencias que nos pueda generar el accidente o enfermedad. Por eso decimos que no podemos minimizar las consecuencias de lo que podría ser un contagio. Eso ya se podría manejar a nivel médico de repente con algún tratamiento que por ahí me parece que ya se está determinando un tratamiento a nivel mundial, pero todavía hay un largo camino por recorrer.
Ahora, para determinar el índice de probabilidad se tienen en consideración los siguientes índices. El primer índice es el índice de personas expuestas, el índice de procedimientos existentes, el índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo. Estos 4 índices pueden variar. Puede quitar algunos. Por ejemplo, en labores administrativas, los procedimientos existentes es un índice que no conviene tenerlo. No tiene sentido tener un procedimiento existente para labores administrativas en la cual la persona llega, se sienta, enciende su computador y está trabajando frente a su computadora todo el día. No es conveniente tener un procedimiento, no te genera valor. Por ahí que de repente sí va a ser conveniente tener un estándar de trabajo en oficinas, en temas ergonómicos, pero un procedimiento específico, quizás no. Hay empresas, por ejemplo, y ahora le voy a mostrar un IPC de una organización, en las cuales, por ejemplo, ellos manejan su valorización de probabilidad del 1 al 5. Si te recuerdas, nosotros trabajamos el índice de probabilidad del 1 al 3. Y nosotros dentro de nuestro índice de probabilidad manejábamos, ¿no? 1 de 1 a 3 personas, 2 de 4 a 12 y 3 más de 12. Pero ¿qué pasa cuando las empresas tienen un gran volumen de trabajadores? Nuestra organización, por ejemplo, maneja más de 5.000 trabajadores. Trabajar con índices de probabilidad del 1 al 3 es muy corto, queda muy pequeño el rango. Entonces se ven en la obligación de trabajar con mayores rangos. Entonces hacen la valorización de la probabilidad de 1 al 5, trabajan 4 índices, pero fíjese que esta labor que van a hacer no incluye el índice de procedimientos, por ejemplo. No incluye el índice de procedimientos. Incluye el índice de personas expuestas, el índice de controles existentes, y controles existentes pueden ser los estándares, el índice de capacitación y el índice de tiempo de exposición. No incluye en esta matriz el índice de procedimientos. ¿Por qué? Porque esta empresa es una empresa administrativa. De repente usted la conoce, es la famosa empresa Atento. Atento es una empresa que hace labores administrativas, es un call center, y el 88% de su población lo que hace es contesta llamadas, hace llamadas, vende productos, atiende reclamos. Entonces es una interacción netamente administrativa. Y fíjese la severidad. Ellos han trabajado la probabilidad con valorización del 1 al 5 y la severidad también la trabajan en la misma proporción. Y eso era lo que mencionábamos la semana pasada. Usted puede adecuar la evaluación del riesgo a su organización. Usted puede ampliar los rangos, ampliar la ponderación, siempre que se maneje en la misma proporción. Entonces ellos en esta matriz han cambiado todo el esquema. Y lo han cambiado desde los principios técnicos que sí me permiten hacerlo. Nosotros habíamos trabajado con esta evaluación del riesgo, habíamos analizado los índices 1, 2, 3. 1 para nosotros era de 1 a 3 personas, 2 de 4 a 12, 3 más de 12. 1, que era el menor índice de probabilidad, se daba cuando la persona sí tenía un procedimiento, porque el procedimiento le permitía trabajar de forma ordenada, trabajar de forma secuencial, ¿no? Y trabajar de forma segura. Entonces eso hacía que la probabilidad disminuya. Se asigna 1 capacitación cuando la persona está bien capacitada, porque si la persona está bien capacitada, lo que va a generar es menor exposición. Se va a exponer menos, y eso es bastante lógico. La ignorancia puede hacer que las personas se expongan más. Si la persona se expone más, lo que está aumentando es la probabilidad. Entonces, esta proporción del 1, 2, 3 es una proporción que nosotros ya hemos usado. El otro es la exposición al riesgo, ¿no? Y habíamos asignado 1 cuando la persona se expone lo menos posible al riesgo. Y 3 cuando la persona se expone al menos una vez a la semana. En estas circunstancias del trabajo remoto, hay muchas personas que solamente van a su organización una vez al mes, solamente para poder tomar algún tipo de información. Y basta que esas personas vayan una vez al mes, también están expuestas.
pero su nivel de exposición ya no va a ser pues como del que sí trabaja todos los días. Su nivel de exposición baja. Entonces la probabilidad se maneja como las circunstancias que pueden generar, en este caso, el contagio del trabajador. Y la severidad está orientada netamente al daño. Ya hemos nosotros considerado 3 niveles de severidad con índices 1, 2, 3. Las consecuencias van desde una incomodidad, un discomfort, hasta el daño irreversible a la salud, que puede ocasionar hasta la muerte del trabajador. Bien, esas metodologías puede usted acomodarlas, las puede cambiar. Como vemos nosotros, hay empresas que manejan sus propias metodologías, han adecuado las metodologías a sus organizaciones, y la Organización de Administración de Seguridad y Salud de los Estados Unidos, famoso OSHA, emitió un documento que era la guía sobre la preparación de lugares de trabajo frente al COVID-19, la famosa OSHA 3990. Esta OSHA 3990 habla sobre las exposiciones de las personas, ¿no? Y las clasifica como baja exposición, media exposición, alta exposición y muy alta exposición. Esta pirámide de exposición la tiene descrita la resolución ministerial 239. Si usted recuerda, en estos lineamientos de exposición para trabajadores al COVID se clasifica las labores de la persona de acuerdo al nivel de riesgo de exposición, y ese nivel de riesgo de exposición sigue las mismas indicaciones de OSHA 3990. ¿Y qué podemos hacer con nuestra metodología para poder adecuar este estándar internacional de OSHA 3990 a nuestra tabla de probabilidad? Esta pirámide de OSHA 3990 nos habla sobre la exposición, y nosotros dentro de nuestra valoración tenemos una columna que es la exposición al riesgo. Pero como el nivel de contagio se puede dar de una forma potencial, que es distinto a los agentes físicos o otro tipo de agente, podemos incluir la información de OSHA 3990 en nuestra matriz de probabilidades, dándole, por ejemplo, el índice 1, trabajadores con baja exposición. ¿Quiénes son los trabajadores con baja exposición? Recuerde usted, los trabajadores con baja exposición para OSHA 3990 son personas que no interactúan con otras. Personas con media exposición son personas que sí interactúan con otras personas, por ejemplo, las personas que atienden al público. Para las personas que atienden al público, son personas que tienen un mayor nivel de exposición. Y el otro factor es las personas con alta o muy alta exposición, que recordamos un poquito la resolución ministerial 239, que está en coherencia con la OSHA 3990, son para personas que interactúan en ambientes con casos positivos al COVID-19. Entonces podemos agregar esta información de OSHA 3990 hacia nuestra matriz de probabilidades. ¿Y cuál va a ser al final su factor o el factor que va a determinar el índice 3? El factor que va a determinar el índice 3 lo puede manejar usted, ya sea si la persona se expone por lo menos una vez a la semana, o si la persona tiene una alta o muy alta exposición. Por ejemplo, si usted tiene a su propio médico ocupacional y de repente su médico ocupacional solamente va una vez a la semana. Si su médico ocupacional va una vez a la semana, índice 3. Pero ¿qué pasa si su médico ocupacional va una vez cada 2 semanas? Si me dejo llevar por la metodología original y solamente va una vez cada 2 semanas, le colocaría índice 2. Pero el médico ocupacional tiene interacción con pacientes, ya sea de tu organización o de otras organizaciones, y su nivel
su índice de probabilidad de él es muy alto, porque él sí tiene interacción. Entonces a él sí le asignaré 3. Entonces este análisis lo tendrá que hacer usted de acuerdo al puesto de trabajo y siempre tomando prioridad sobre lo que proteja más a la persona, poniéndonos siempre en el caso menos favorable. Si usted se pone en el caso menos favorable, le va a permitir tener un mayor nivel de protección sobre la persona. Entonces puedo cambiar yo mi metodología de índice de probabilidad agregando esta información de 8 a 39.90. También tenemos nosotros la Resolución Ministerial 193-2020 MINSA, que habla sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19. ¿Y para qué me serviría esta información? Esta información me serviría para poder agregar información a mi cuadro de severidad. Esta resolución ministerial clasifica a las personas como casos leves cuando tiene tos, malestar, dolor de garganta, casos medio agudos, casos agudos, personas que tienen ya dificultades respiratorias, y casos graves, aquellas personas pues que ya tienen una infección respiratoria generalizada. Entonces, esta información que tenemos nosotros en la resolución ministerial 193 con respecto a la clasificación de las personas que ya tienen los síntomas, la puedo anexar yo a mi cuadro de severidad. ¿Para qué? Para poder tener una mayor claridad de cómo voy a anexar la severidad. Producto del análisis de la probabilidad y severidad, vamos a tener nosotros nuestra tabla de nivel de riesgo, y la tabla de nivel de riesgo tiene pues la interpretación de cada uno de los valores. Esta tabla de nivel de riesgo, si usted recuerda, nosotros la hayamos trabajado de la siguiente forma. Entonces analizamos nosotros ahora sí el nivel de riesgo desde un punto de vista netamente y analítico, y en este análisis de evaluación tenemos probabilidad, personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo. Personas expuestas, depende del puesto de trabajo. Si en ese puesto de trabajo solo hay una sola persona, bueno, está dentro del menor rango, entonces le podré asignar 1. Si ese puesto de trabajo tiene procedimientos, tendremos que analizar si ese procedimiento incluye procedimientos de protección de la persona con respecto al agente biológico. O sea, no el hecho de que la persona tenga un procedimiento, de frente le voy a asignar de repente 1, 2 o 3. Tendré que analizar si ese procedimiento realmente incluye un proceso para poder hacer la prevención de contagio. Y si no lo tiene, tendré que incluirlo. Entiendo que las personas que están regresando a trabajar todavía no tienen un procedimiento claro con respecto a la operación de sus diferentes procesos y o máquinas con respecto a la exposición a este agente biológico. Entonces, si la persona tiene un procedimiento pero no tiene la orientación de protección del agente, seguiremos considerando 3. Tendremos que preguntarnos si las personas han sido capacitadas con respecto a este contagio del agente biológico y la exposición al riesgo. Si la persona trabaja todos los días, su exposición es alta. Y el índice de probabilidad lo calculábamos como la suma de estos factores de probabilidad, ¿no? Personas expuestas 1, procedimientos existentes 3, capacitación 3, exposición al riesgo 3, y el índice de probabilidad nos da un valor de 10. La severidad también, siempre en el peor de los casos. Si la persona llega a contagiar, si es que la persona llega a contagiar, tendríamos una severidad de 3. Multiplicamos el índice de probabilidad por el índice de severidad y eso nos da un valor de 30, que vendría a ser nuestro nivel de riesgo. Ese 30, que es nuestro nivel de riesgo, tendremos que ubicarlo en la tabla, ¿no? Y si vemos en la tabla, el nivel de riesgo es intolerable.
que para la definición de esta metodología, intolerable significa que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder reducir el riesgo? La severidad es muy complicado de poder disminuirla. Tendremos que reducir los índices de probabilidad. ¿Cómo redujo la probabilidad? Estableciendo procedimientos que hablen sobre la protección de la persona con respecto al agente biológico, capacitando al trabajador y en la medida que sea posible aplicar el trabajo remoto para que la persona pueda exponerse lo menor posible Entonces vamos a aplicar nuestros controles. Y los controles están orientados o van a estar orientados netamente a la jerarquía de controles, ¿no? Eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo, y en caso no se pueda aplicar ninguno de estos controles, aplicar el control del equipo de protección personal. Hemos mencionado que el control orientado al eliminar, sustituir para este agente biológico no es posible, por lo que podríamos aplicar a un control de ingeniería, control administrativo y control de PP. Esos controles no pueden ser genéricos, estos controles ya son muy específicos al puesto de trabajo. Control de ingeniería, rediseño del puesto de trabajo. El control de ingeniería, aumentar el flujo de ventilación en el entorno. Control administrativo, minimizar el contacto de las personas al ingreso de trabajo, en el trabajo, a la salida. ¿Cómo minimizamos el contacto? De repente que no todos ingresen por la misma puerta, que haya diferentes puertas de acceso, que no todos ingresen a la misma vez, que no todos salgan a la misma vez. Y el control administrativo que ya ha implementado las empresas son los lineamientos de vigilancia a la exposición de trabajadores a COVID-19, lo que establece la resolución ministerial 239. Esos 7 lineamientos que ya establece la resolución ministerial 239 son nuestros controles. Son nuestros controles principales. Ya si usted quiere aplicar más controles, los puede hacer, pero dependerá también de los recursos económicos que tenga su organización. Y el último control es el control del EPP, el cual no es opcional, es una obligación que todos utilicemos mascarillas. Entonces, hacemos nuestro rediseño de puestos de trabajo de tal manera que haya la menor exposición del trabajador. Hacemos redistribución de las zonas administrativas, si es que tengo puestos de trabajo administrativos, que se respete la distancia, que haya una ventilación adecuada. Y se está introduciendo, hay empresas que están colocando ventanas por todos lados para poder generar el flujo de aire necesario para poder reducir el nivel de riesgo de contagio. Si los trabajadores tienen que transportarse a través de unidades de la empresa, también establecer protocolos necesarios para que se pueda respetar esta distancia necesaria entre dos personas. Y el IPRC también tiene que tener en la parte de los controles la sensibilización, la capacitación de los trabajadores. Esos lineamientos ya están señalados en la resolución ministerial 239. Pero al estar señalados en la resolución ministerial 239, hay que jalar esos lineamientos a nuestra matriz IPRC. Son los primeros controles que debemos aplicar, que ya son controles demarcados por el Estado. Si sobre esos controles usted quiere aplicar más controles, lo puede hacer sin ningún problema. Pero tendremos que ver, como repito nuevamente, los recursos de la organización. ¿Habrán otros peligros? Van a generarse otros peligros. Estos peligros son como consecuencia de la acción de tus lineamientos. Por ejemplo, hay un lineamiento que habla sobre la limpieza y desinfección. ¿Y con qué usted va a hacer la desinfección? Utilizando productos químicos, como cuáles, las lejías, el amoníaco. Son productos químicos que nosotros vamos a usar en la limpieza. Hay que también hacer el análisis de estos productos químicos, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador usa lejía, ¿cuál es el evento peligroso?
La inhalación, el contacto dérmico, esa situación peligrosa puede generar el daño de intoxicación, irritación o quemaduras. Lo mismo puede suceder con el amoníaco. Entonces hay que tener bastante cuidado con los procesos de limpieza y desinfección que nosotros vayamos a utilizar. Y tener también principal cuidado de recurrir siempre a documentos técnicos. No dejar que el personal de limpieza haga mezclas sin tener conocimiento. Prohibir tajantemente cualquier tipo de mezclas, porque la mezcla de productos químicos nos va a generar pues nuevos peligros. Hay que tener bastante cuidado. Una guía que ya tenemos nosotros es la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, que la hemos introducido seguramente a los protocolos de los lineamientos de la 239. Entonces hay que tener bastante cuidado. Hay otros peligros asociados también, porque el hecho de que usted, por ejemplo, ¿no?, haga el rediseño de los puestos de trabajo, ¿qué va a generar en los trabajadores? Puede ser que algunos ahora solo trabajen de pie, otros solamente trabajen sentados, etc. O trabajadores que ya no quieran utilizar las ayudas mecánicas y quieran hacer la carga o el levantamiento por sí solos, porque así obviamente pues hay menor exposición. Entonces hay otros peligros asociados que también tenemos que analizar, como son los factores de riesgo disergonómico. Trabajadores que laboran sentados, por ejemplo, ¿no? El trabajo prolongado en una silla es un factor que va a incrementar el riesgo de daño a la persona, un daño que va a ser un daño lumbar, adormecimiento de piernas, entre otros. Hay que ver también los agentes físicos. Podrá usted tener seguramente insuficiencia de iluminación. Imagínese que usted aplique este tipo de controles en los cuales se ha rediseñado el puesto de trabajo, se ha colocado diferentes tipos de aislamiento al trabajador. Eso va a reducir significativamente los niveles de iluminación. Entonces evite usted controlar un agente y producir al final otros agentes, como puede ser el de la insuficiencia de iluminación. Si el trabajador se sobreexpone a un ambiente que no está bien iluminado, no genera el daño de los trastornos oculares. Entonces todos estos parámetros también son importantes que usted los vaya a analizar. No puedo colocar, me gustaría colocar más y más y más, pero eso es general. Tendrá que usted que analizar sus propios peligros dentro de su organización, pero no solamente centrarse en el agente biológico, sino en las consecuencias que está trayendo ese agente biológico. Y unos son los productos de uso químicos, otros son los factores de riesgo disergonómico, otros pueden ser los agentes físicos que se van a generar y seguramente por defecto los factores de riesgo psicosociales. Los factores de riesgo psicosociales también van a ser un peligro porque generan situaciones peligrosas como que el trabajador está constantemente pensando, la famosa doble presencia. Su cuerpo físico está en el puesto de trabajo, pero su mente está en sus temas, en su familia, en si es que va a continuar en el trabajo, en si lo van a despedir, en si es que de repente ya la siguiente semana le van a hacer una nueva prueba. Y preocupado porque de repente fue al mercado constantemente y tiene miedo de salir positivo, y si sale positivo pueda tener esa inseguridad de que lo puedan retirar del trabajo. Y el daño obviamente pues es la fatiga mental del trabajador, la fatiga mental, y esa fatiga mental puede ser contraproducente para nuestros sistemas de producción. Hay que evaluarlo. Para eso existe un monitoreo especial, que es el monitoreo de factores de riesgo psicosocial. Entonces, con esto, más allá de hablar de todos los peligros que se puedan originar, básicamente tiene la orientación de que usted tiene que analizar el marco legal que tenemos orientado al COVID-19, como lo hemos estado realizando, y tiene que definir su metodología. La metodología de evaluación del riesgo tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque las circunstancias son otras. Entonces va a agregar usted información de estándares o de normas internacionales, como lo estamos haciendo con respecto a la OSHA 3990,
y en este caso para la severidad hemos agregado información referencial de la resolución ministerial 193. En base a la metodología que usted vaya a aplicar, empieza a analizar la probabilidad, la severidad, calcula el nivel de riesgo, ¿no? E implementa los controles con respecto a los peligros que usted ha identificado. Ahora, estos controles, tanto de ingeniería como controles administrativos y IPP, también están recomendados en OSHA 3990, por si acaso, ¿no? Entonces, es importante que usted revise OSHA 3990. Vamos a colocar que va a ser una necesidad. Es un texto bastante pequeño, no es un texto amplio. Entonces, para nuestra evaluación vamos a incluir nosotros a OSHA 3990. Vamos a incluir a OSHA 3990. Entonces, la evaluación del día domingo, que se toma por la noche, incluye un poco lo que hemos conversado, que es un poco, hemos andado un poco más con respecto a la matriz per se, pero sí va a incluir a ese documento. Ya les voy a colocar el link para que todos lo puedan tener, y con lo que nosotros habíamos conversado, más lo que señale 83990, va a ser su evaluación con respecto a este tema de IPRC en el contexto del COVID-19. Este seminario tiene un certificado especial que ya es creo que conocido por ustedes, estaba dentro de la programación. El certificado tiene un costo de inversión de 25 soles por persona, pero seguramente les van a hacer algunos descuentos si es que adquieren el certificado de forma grupal. Eso ya es un tema que ustedes tendrán que evaluar. Es una recomendación, sí. Quizás personalmente no debería ser bueno que las empresas soliciten, ¿no? Que digan, oye, pero ¿sabes hacer IPRC con COVID? No, porque se supone que el IPRC es un solo concepto. Pero bueno, lamentablemente sí, las empresas lo están pidiendo. Están pidiendo que usted haya llevado algún tipo de dirección, lineamiento, o haya escuchado un seminario como estos relacionados al agente biológico del SARS-CoV-2. Y bueno, ya dependerá un poquito de usted cuál sea su orientación para que pueda usted aplicar o no aplicar al certificado, y en caso no apliquemos, que creo que pasa a un segundo plano, podamos un poquito leer. En la medida que nosotros podamos leer, interpretar, vamos a tener los conocimientos más sólidos para poder desarrollarnos en cualquier ambiente laboral. Bien, de mi parte sería todo. Espero que